respecto a lo que llegó a ser, que llegó a tener en su momentos álgidos del orden de 7.000 empleados. Y entonces él lo que hizo fue pues dedicarse a otras cosas que ya le pusieran más, ¿no? Aparte de que su filosofía era, bueno, pues yo he montado el sistema de gestión, ahora lo lleváis vosotros, con lo cual yo me dedico a tocar la guitarra, porque a él lo que le gusta es tocar la guitarra y a jugar a golf. Y entonces la empresa que se autogestione, yo no soy necesario, el CEO es una figura prescindible en la empresa, ¿no? Esa fue siempre su filosofía. Mientras menos venga por aquí, mejor va la cosa. Entonces lo que hizo fue montar, esto va de educación, pues montó una escuela democrática que tiene ahora varios centros en Brasil, que se llama Lumiar, basado un poco en esa filosofía de empoderar a las personas para que tomen sus propias decisiones, en este caso empoderar a los niños, ¿no? Para que decidan qué tienen que estudiar y cómo gestionar su día a día y gestionar su aprendizaje, etcétera, etcétera. Montó Lumiar. Y luego también compró una extensión de tierra muy grande y montó un pequeño pueblo, también basado en esos principios. No recuerdo cómo se llama, soy muy de memoria, pero no recuerdo cómo se llama, pero sí, es un poco aplicar esto a la gestión de una comunidad, estos principios democráticos y de empoderamiento de las personas. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos del calado que está teniendo este tipo de teorías, ¿no? y este tipo de prácticas en algunas organizaciones. Y yo decía que... Así. Ahora. Que... Bueno, esto lo expliqué ayer, que las razones que probablemente yo ahora crea que este es el modelo organizativo del futuro, pues la primera es por razones del entorno en el que vivimos. Vivimos en un entorno VUCA, que como sabéis es un acrónimo anglosajón que se ha puesto de moda para describir las características de este entorno, un entorno volátil, un entorno incierto, un entorno complejo, un entorno ambiguo, en el que el cambio es lo único constante, ¿no? En el que es muy difícil predecir lo que va a pasar, ¿no? En el que la tecnología está teniendo un impacto brutal y no sabemos a dónde nos va a llevar. Esto es una cadena hotelera japonesa que tiene todo su front office ya gestionado totalmente o operado totalmente por robots, ¿no? Algunos más de coña, tipo el dinosaurio T-Rex, y otra pues que en realidad la de en medio no es una recepcionista, no es una recepcionista humana, es un robot, ¿no? Entonces, bueno, pues el impacto que va a tener toda la inteligencia artificial, o que ya está teniendo, las nuevas tecnologías de tipo robótica, de nanotecnología, etcétera, etcétera, va a ser brutal y hace muy difícil trabajar con modelos tradicionales de gestión que están basados en la percepción de que todo es estable, ¿no? Son modelos, el modelo tradicional de gestión, digamos que funciona muy bien y fue diseñado para entornos estables, y fue diseñado, además, hay que tener en cuenta que ya es viejito, ¿no? Que fue diseñado en la revolución industrial y que desde ese momento, digamos que su paradigma no ha cambiado, es el mismo. Ha evolucionado, evidentemente, pero el paradigma es el mismo. Algo basado en el control, en la desconfianza al final en las personas. Hay gente que toma decisiones, hay gente que opera, y luego pues basado en una concepción muy mecanicista de la realidad. Y muy de que hay que hacer compartimentos estancos, etcétera, etcétera. Entonces, las nuevas realidades del entorno probablemente hacen que ese modelo no sea el más adecuado. Pues necesitamos pues unos modelos mucho más ágiles, mucho más respondientes ante esos cambios del entorno y mucho más orientados
a un nuevo tipo de personas que no son ya esos agricultores que venían del campo y se pasaban a las fábricas y que por tanto había que tenerlos muy controladitos porque eran básicamente iletrados y no sabían hacer su trabajo. Ahora vivimos con un perfil de personas pues totalmente distinto, y ya decíamos pues bueno, que esa generación millennial con unos valores muy distintos que vienen de la Wikipedia y del software libre y de tal, y que en que ellos co-crean todo lo que ven y están haciendo canciones de rap a base de samplers, etcétera, etcétera, pues no funciona con ese estilo de ordeno y mando tradicional, ¿no? Entonces probablemente no van, nosotros a lo mejor podíamos digamos que sacrificar según qué parcelas pues para ganar más dinero. Hoy ellos están mucho más orientados al sentido, a que lo que ellos hagan tenga significado para ellos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay otros valores en las nuevas generaciones, también en las nuestras evidentemente, pero se ve más claro en las nuevas generaciones, que hacen que ese modelo tradicional pues probablemente no sea el mejor diseñado. Luego también, bueno, pues relacionado pues por ejemplo con lo que tú investigas, cada día hay un rechazo mayor a las corporaciones y a las multinacionales y a las políticas de las empresas que no son socialmente responsables. Cada vez hay una mayor conciencia social, una mayor conciencia medioambiental, hay un cambio de valores importante en ese sentido. Por tanto, los consumidores ya no solo quieren productos baratos y productos de calidad, o un porcentaje cada vez más grande de consumidores no quieren solamente eso, sino que quieren que las empresas pues también sean socialmente responsables, sean buenos ciudadanos y estén comprometidos con las comunidades en las que operan y demás, ¿no? Entonces, eso también es un indicador de cambio, que ese modelo tradicional en el que la ética y la responsabilidad social era algo añadido, y que estaba subordinado a otros principios como es la maximización del beneficio, yo creo que es algo que está también abocado a desaparecer. Y luego la tercera gran razón es el tema de los empleados, la situación interna de las empresas. Este estudio que pongo aquí es probablemente el mayor estudio sobre satisfacción de trabajadores y compromiso de los trabajadores que se ha hecho nunca. Es un estudio que hace anualmente Gallup, que se llama State of the Global Workplace Report, y que se hace desde el 2009 en más de 150 países, y que llevan ya pues entrevistados a 180 millones de trabajadores. O sea, es una muestra brutal. Entonces, estos son los resultados del 2016, pero cada año, desde el 2009, salen más o menos los mismos resultados. No es que este año fuera un año malo, pero los resultados pues dan miedo. Los resultados son que pues vemos que solo hay un 17% de empleados que están comprometidos con su empresa y con su trabajo. El resto pues están descomprometidos básicamente. Les importa un bledo su empresa y van allí pues a ganar dinero, a ganarse la vida. Un 51% prácticamente están descomprometidos, lo cual significa que no están remando lo suficientemente fuerte, y en cuanto te despistas dejan de remar. Y lo peor de todo es que hay un 32% que están descomprometidos. Activamente descomprometidos significa que esa gente, si puede, rema en dirección contraria para fastidiar, y si pueden, hacen agujeros en la barca para que se hunda, ¿no? Eso es lo que significa activamente descomprometidos. Evidentemente pues los resultados empresariales no pueden ser los óptimos con este perfil de gente que tenemos, y evidentemente, la culpa de esto pues fundamentalmente pues la tiene un sistema que impide pues que la gente se sienta satisfecha en el trabajo, se pueda desarrollar al máximo dentro del trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que cambiar, creo yo, ese sistema, y por eso han ido saliendo ese tipo de organizaciones. Yo, fundamentalmente, de todas estas teorías, que tienen mucho en común,
muchas de ellas, y luego cada una tiene sus particularidades. Voy a utilizar para, por lo menos, empezar a contar la evolución de las organizaciones. Voy a utilizar de referencia el libro de Laloux, que muchos conocéis, y por supuesto, al estar muchos de vosotros trabajando en cosas similares y estar al corriente de estos, me gustaría también que esto se convirtiera no solo en un monólogo mío contando cosas, sino en un diálogo, ¿no? Sí, os lo... Vale. Entonces, el libro de Laloux, que al final, a lo largo de toda mi exposición, voy a utilizar un poco la teoría integral de hilo conductor. No es porque yo esté sesgado, que también, hacia la teoría integral, porque yo soy muy militante de la teoría integral de Ken Wilber, y mi modelo es una aplicación de la teoría integral de Wilber a las empresas. Es porque muchas de estas teorías al final tienen un fundamento integral. Desde el punto de vista de la teoría integral, diríamos que están integral informed, que dice Wilber, están informadas o al corriente de lo que es la teoría integral, y utilizan algo de la teoría integral como punto de referencia, ¿no? Hasta llegar a mi teoría, que está construida integralmente, ¿no? Que tiene un proceso de construcción también integral, ¿no? Muchas de estas teorías, como la holacracia, como las TL Organizations de Laloux y tal, tienen ahí una base integral y una referencia integral importante. El capitalismo consciente también, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues el libro de Laloux lo que hace es coger lo que es la dinámica espiral, que sabéis que también es una herramienta básica de la teoría integral, ¿no? El entender que el desarrollo humano, que la psicología humana, que las sociedades humanas son el resultado de una evolución a lo largo del tiempo, y que hay distintos, y que está perfectamente mapeado ese camino del desarrollo humano que seguimos desde que nacemos hasta que nos morimos, o que siguen las sociedades desde el principio de la humanidad hasta la actualidad. Siguen unos pasos, hay una evolución de ese nivel de desarrollo, de ese nivel de conciencia, de acuerdo con unos estadios que cada teoría los puede llevar de una manera o de otra, pero que todas ellas los comparas y siguen unos pasos más o menos iguales en cuanto a qué características tiene cada uno de esos estadios. Y lo que hace Laloux, como punto de referencia para su libro Reinventing Organizations, que a mí me parece uno de los libros pues más revolucionarios y más influyentes probablemente del futuro, que serán para el futuro y que están siendo en la actualidad, es coger esa dinámica espiral y aplicarla a las empresas, así como que, bueno, que tampoco es algo que todo el mundo que manejaba dinámica espiral pues más o menos sabía hacer esa aplicación, ¿no? Pero él lo pone por escrito y lo hace muy bien, además, y además pues realiza una investigación pues bastante potente e interesante, de manera que, ya os digo, a mí me parece un libro maravilloso. Entonces, él, por tanto, coge esa teoría de la dinámica espiral, que en realidad es coger uno de los modelos, uno de los mapas que se han desarrollado para, digamos que ver cómo ha sido el desarrollo humano a lo largo de la historia de la humanidad, o cómo es el desarrollo de una persona a lo largo de su vida. Por tanto, se puede aplicar a nivel individual y a nivel colectivo, pero es uno de esos mapas, como puede haber muchos otros, aunque a mí me parece uno de los mapas pues más útiles, en el sentido de que es bastante sencillo a la hora de explicar, utiliza una terminología a lo mejor más asequible que otros que a lo mejor son más sofisticados, pero que se pierden a lo mejor en la complejidad, y a la vez es una teoría que tiene muchas aplicaciones. Por tanto, a mí me parece una teoría bastante completa, aunque se podrían utilizar otras. Yo diría que más sintetiza muchas de las ya previas. O sea, está basada en Gebser, en
Graves, y arranca también de lo que arrancó Maslow, o sea, la misma teoría. Efectivamente. En realidad está basada un poco en todas las teorías de Graves, ¿no? Efectivamente. Y de hecho también la tendencia, sobre todo de Wilber, es las que aparecen por ahí, asimilarlas en lo posible a su, en este caso, a la dinámica espiral integral de Wilber. Entonces, quiero decir que está hecho esfuerzos, pero está también un intento, y incluso a veces, dice, pues, exagerado, de integrar las teorías evolutivas existentes dentro de esta. Efectivamente. Por eso comentaba yo que a mí me parece un modelo muy útil en el sentido de que no te tienes que mover entre varios modelos. Es decir, algunos de los modelos que existen de Kolber, de Gebser, de Maslow, Piaget, es que se centran a lo mejor en un área determinada, ¿no? Pues, el modelo de Piaget, que es de los pioneros, está muy centrado en la psicología. Kolber está centrado en la moral, otros están centrados en la línea cognitiva, mientras que el modelo de dinámica espiral, digamos que lo mete todo en un totum revolutum, que a veces pues dices esto no es muy científico en ese sentido, pero cumple su propósito y es mucho más. Sí, evidentemente su punto de referencia fundamental es el de Graves, y Graves era un académico muy concienzudo y además por la importancia que ha tenido hay muchos estudios ya académicos basados en dinámica espiral, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay otros modelos que probablemente son más sólidos, ¿no? Con mayor fiabilidad y validez. Lo que pasa es que te cogen por ejemplo, un modelo cognitivo que para mí es el mejor, pero solo se centra en la línea cognitiva, no integra las otras líneas. Entonces, de la línea cognitiva, pues el de Michael Mendelssohn o algo así se llama. Sí, te pasaré la referencia. No lo tenías tú. Hay uno de Roberts que sí que era basado en la organización. No, este es línea cognitiva. Investiga la línea cognitiva, pero según muchos es el que da mejores resultados de fiabilidad y de validez y tal, ¿no? Yo sí tendría. Pero solo se centra en la línea cognitiva, ¿sabes? Entonces es más limitado. Entonces a mí me gusta utilizar dinámica espiral, y él coge también dinámica espiral, en este caso dinámica espiral integral, que sabéis que hubo ahí un jaleo, una lucha de egos, porque bueno, pues este modelo lo crean Beck y Cowan basado en Graves, pero luego pues Beck y Wilber se juntan y trabajan juntos, y Cowan ya se había enfadado, pero luego Wilber y Beck también se pelean, ¿no? Y entonces Wilber saca y dice, bueno, pues yo voy a hacer dinámica integral, dinámica espiral integral, y lo que hace es cambiarle los colores simplemente. Coge el mismo modelo y le cambia los colores bajo otra filosofía que está muy bien, ¿no? El del espectro del arco iris, coge los colores del arco iris y tal, y se basa mucho en los chakras y demás, ¿no? Por lo tanto, desde ese punto de vista de los colores está bien, aunque a mí también me gusta la lógica de los colores de dinámica espiral, que son los colores cálidos, son los individuales, y los fríos son los grupales, ¿no? Entonces, si tienes un color frío, tú sabes automáticamente que le estás dando prioridad al grupo sobre al individuo. Si tienes un color caliente, le estás dando prioridad al individuo sobre el grupo. Entonces, el rojo, por ejemplo, pues es individualista, el azul es colectivista, ¿no? Entonces a mí me gusta eso, pero probablemente el de Wilber tiene una mayor lógica interna, ¿no? Pero bueno, al final es cambiar los colores, y a mí al final me tira más el de Beck y Cowan, aunque utilizo los de Wilber, porque el color teal yo es que no sé cuál es, ¿sabes? Por ejemplo, ¿no? Estoy hablando de organizaciones teal y yo nunca sé. Es el color de las plumas de los patos y... Sí, un poquito más oscuro, ¿no? Que ese, ¿no? Pero bueno, sí.
Entonces yo, me es más fácil, el amarillo sé cuál es, pero el teal, digo, joder, macho, es que además no sé ni cómo se dice teal, lo traducen esmeralda y no es esmeralda, el esmeralda es emerald en inglés, ¿no? Que a veces incluso turquesa, que es el esmeralda es mucho más verde. El color teal es el de las plumas de los patos. Que cuando éramos pequeños, que los pintaban, sí. Que luego se ponían amarillo. Pues es el teal. Pero es un color raro, joder. Está claro que lo que intenta es hacer una escala basada en las vibraciones, en la que son la longitud de onda más larga, que es el rojo, que es el más bajo, y poco a poco la longitud va haciéndose progresivamente más pequeña hasta llegar al morado o al violeta, que es el de onda más corta. Entonces, si sigues esa lógica, sí que son los colores de Wilber. Claro. Los colores de Wilber sí, se basan en los chakras y basan en ese principio, ¿no? de cuando pasa la luz a través del espectro, como la difracción de la luz, y te da ese espectro de colores, ¿no? Del infrarrojo al... Sí, sí. Pero bueno, al final es el mismo modelo. Entonces, bueno, pues... ahí están muy bonitos, ahí esa ilustración es clarísima. Sí, esta ilustración es clarísima de los distintos modelos. Podemos ver ahí los distintos perfiles de las personas, ¿no? Desde el nivel arcaico al púrpura, al rojo, al azul, al naranja y al verde, ya por las mismas fotos y ya nos da una idea del perfil de persona que es, ¿no? Eso está muy bien representado, ¿no? Entonces, el modelo de dinámica espiral, todos lo conocéis, no hace falta que lo explique, ¿sí? ¿Tú lo conoces? No, vale. ¿El modelo este lo conoces? ¿Sí? ¿Conoces? Vale. ¿Quién? ¿Tú lo conoces? ¿Tú lo conoces, Miguel Ángel? ¿Y tú también? Sí. Vale, pues ya está. Entonces... Repasamos muy rápidamente, pues hay un nivel de evolución que se puede aplicar a individuos, a sociedades, en el sentido de que vamos desarrollando capas a medida que crecemos en nuestra personalidad y en nuestra conciencia, y vamos haciéndonos cada vez más complejos y además también pues más orientados hacia los otros y más more caring, que ahora no me sale en español, ¿no? Pues más preocupados por los demás, más conscientes del impacto de nuestras acciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues del nivel beige o infrarrojo, según el beige sería Becky Cowan, el infrarrojo sería Wilber, la alternativa de Wilber, ¿no? Es el nivel arcaico, que tenemos en los primeros homínidos y en los niños muy pequeños, el nivel púrpura o magenta, que es un nivel tribal, que lo que se busca fundamentalmente es la seguridad, en niños de 1 a 3 años y en las primeras tribus. El nivel rojo, que es la conciencia, digamos, impulsiva o de poder, y que, bueno, si ya tenéis un cierto conocimiento del modelo y tal, ya con las fotos más o menos os acordáis de qué iba. El nivel azul o ámbar, que es la mentalidad conservadora, tradicional y además muy absolutista, en el sentido de esto es lo correcto y yo tengo la razón y tengo la verdad y todos los demás están equivocados, ¿no? O, como dice Wilber a nivel naciones, my country, right or wrong, ¿no? Lo que diga mi país es lo que yo hago. Si me dicen ve a la guerra, yo voy a la guerra y no me cuestiono si esa guerra es justa o es injusta. La mentalidad naranja, que es la mentalidad racional, es la mentalidad moderna, y todavía pues la de organización de empresas. Efectivamente, todos los departamentos de organización de empresas probablemente tienen su centro de gravedad en el naranja, la mayoría por lo menos, y es esa mentalidad racional y competitiva de la sociedad moderna y del mundo capitalista, en definitiva. En el que la nueva religión es la ciencia también, y es una mentalidad por tanto más atea en ese sentido, pero en realidad lo que hace es entronizar como nueva religión a la ciencia y creer que la ciencia es la solución de todas las cosas. Y luego está la mentalidad posmoderna, de la sociedad posmoderna, y en la que, bueno, pues estamos ahora, pues por lo menos a nivel intelectual, cultural y tal,
posicionada nuestra sociedad y que Son unos porreros. estos, sí, los perroflautas, la mentalidad verde, pluralista, más igualitaria, más relativista, no hay verdad absoluta, etcétera, etcétera, y que bueno, pues es muy positiva en cuanto a muchos avances sociales que han contribuido, pero también son muy pesados en otras cosas, y los estamos sufriendo mucho con esto de lo políticamente correcto y demás. Mucha disonancia. Bueno, Mucha disonancia cognitiva, te lo digo por experiencia en máster de cooperación, eso lo hemos vivido anteriormente. sí. De cooperación. Nos salta de un sitio, era No otro y tienen otro. prejuicios, son igualitarios, pero el guión y la interacción no tiene nada que ver. Hombre, Mogollón cuando los enfrentas a esa disonancia. Te tienes que ir. Vale. Me sale muy mal. Bueno, pues encantado, hasta luego. Lo que dice Wilber con respecto a los verdes es que los verdes tienen ahí una contradicción performativa muy grande, en el sentido de que su discurso es de que no hay una verdad absoluta, de que cualquier opinión es buena y todo es respetable, pero al final ellos en su discurso están diciendo no hay, efectivamente, entras en un dogmatismo en el sentido de no hay una verdad absoluta salvo la mía. Que digo que no hay verdad absoluta, pero decir que no hay verdad absoluta es una verdad absoluta en sí misma, por lo tanto entran en una contradicción muy grande ellos, ¿no? Y por eso Wilber les critica en ese sentido. Y entonces, bueno, cada fase se caracteriza porque digamos que va trascendiendo e incluyendo a las anteriores y tienes una evolución sana, pero claro, el problema con todo hasta el nivel verde, que es lo que llama Wilber el first tier, ¿no? Digamos la primera escala o el primer nivel, es que hasta el verde todos creen que ellos tienen la verdad absoluta, y por eso se da lugar a esas guerras culturales en las que estamos sumidos actualmente, en el que la mentalidad tradicional está luchando con la mentalidad moderna, racional, competitiva del naranja, y está luchando con la mentalidad posmoderna porque todos creen que tienen la razón y los otros son idiotas, ¿no? O los otros son, cada uno ve al otro como profundamente equivocado, y sobre todo cuando si estás en un nivel inferior no puedes entender el superior. Es un paradigma que te supera y que no lo puedes acabar de entender, ¿eh? Muchas veces lo banalizas o lo ridiculizas y tal, pero no lo entiendes. Pero cuando estás en el nivel superior, el problema es que el inferior muchas veces no lo has incluido sanamente, ¿no? Y entonces lo que haces es marginalizarlo. Y entonces por eso, yo qué sé, pues los verdes están absolutamente en contra del dinero y de todo lo que signifique pues la empresa, el capitalismo, pero desde un punto de vista casi enfermizo, ¿no? De que no saben admitir, ¿no? Pues la bondad de la herramienta, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un amigo muy verde en este sentido que dice hay que cargarse el dinero es el mal de todas las cosas. Oye, mira, el dinero es una herramienta, lo que está mal es muchas veces el uso que estamos haciendo de esa herramienta, ¿no? Y la importancia que le hemos dado a esa herramienta, pero es una herramienta que es útil. Es decir, es más lógico que yo vaya, oye, ¿me cambias el boli por la botella? No, pues si le damos un valor económico, pues va a ser más fácil que podamos hacer intercambio, que si tú me dices, oye, es que esta botella, yo no quiero agua, necesito otras cosas, pero agua tengo un montón, ¿no? Entonces el dinero es una herramienta y no hay que perderse en esto es malo porque viene del nivel anterior, y así todos los niveles tienen esa concepción de los anteriores. Esto es lo malo, con lo cual al final lo margino, lo reprimo, se convierte en mi sombra y reacciono excesivamente contra él y tal, y eso es lo que da lugar a esas guerras culturales que estamos viviendo en nuestra sociedad. Yo oscuro que yo explico a Porter porque sé que se va a robar todo. Se está metiendo contigo, ¿no? Luego hablaré bien de Porter, ¿eh? Voy a hablar bien de Porter. Haz un paréntesis. Hago un paréntesis. No, y deja que hable porque si no puede.
Y luego viene el second tier. El second tier, pues es ese salto cuántico en el que ese problema del first tier, del primer nivel, de que creo que mi visión es la mejor y es la superior y todas las demás están equivocadas y no sirven para nada, y han sido el gran problema, la fuente de todos los males de la humanidad, que es lo que le pasa a los otros, al verde con el capitalismo, al naranja con la religión, etcétera, etcétera, de los azules o ámbar. Pues el second tier tiene esa capacidad de tomar las perspectivas de los otros niveles y de entender de que todos esos niveles son resultado de una evolución y que hay que integrarlos sanamente dentro de uno mismo y que cada uno te da unas herramientas que pueden ser útiles y necesarias para distintos contextos. Y además tiene esa capacidad, los niveles second tier, de dirigirse a los otros niveles en el lenguaje de esos niveles. Digamos que habla distintos idiomas, mientras que los otros se olvidaban de los idiomas a medida que iban creciendo. Es como un niño que a lo mejor crece en Estados Unidos pero lo traen a los 4 años de Estados Unidos y luego a los 20 ya no se acuerda de hablar inglés. Pues digamos que el second tier se acuerda de hablar los idiomas anteriores, o no tiene problema de utilizar los idiomas de los otros niveles, ¿no? Y utilizarlos, es más poliglotal, ¿no? Y su caja de herramientas, por tanto, es muchísimo más amplia que la de los otros, ¿no? Las otras herramientas no se le han quedado oxidadas y dejan de funcionar o las tiran, esta no me sirve, la tiro, ¿no? Ellos tienen toda la caja de herramientas, ¿no? Y sobre todo, bueno, tienen por tanto, esa visión integral, tienen esa capacidad de trascender el ego, ¿no? Porque al final todos los otros niveles creen que están en la razón de la verdad, en posesión de la verdad, porque tienen un ego muy, muy fuerte. Entonces aquí se pierde un poco ese ego. Y el second tier tiene fundamentalmente dos niveles, el teal y el turquesa, ¿vale? Amarillo o teal, según si cogemos el punto de vista de Becky Cowan o el de Wilber, y el turquesa. Y luego, luego viene hasta el tercer tier. En el último libro de Wilber desarrolla mucho lo que es el tercer tier, pero en el tercer tier ya no nos vamos a meter porque ya es demasiado complicado, ¿no? Y además hay cuatro personas, una por el Tíbet en una cueva, la otra no sé dónde, y la otra no sé, perdidos por el mundo. Es decir, son unos porcentajes tan pequeños que no vale la pena. Y es muy especulativo también eso. Yo critico un poco, probablemente es porque no llego a esos niveles ni de casualidad, pero critico un poco el último libro de Wilber, que hace un mapeado tan perfecto de cada uno de esos niveles del tercer tier, que al final es muy Aurobindo, de la sobremente y de demás, y de cuáles son sus sombras y de tal, cuando hay tan pocas personas, que estamos hablando del 0,1% de la humanidad con suerte, que están en esos niveles. Entonces no puedes hacer esos mapas tan precisos que él intenta hacer con tan poco, con una muestra tan pequeña, ¿no? Que él lo dice también, ¿no? Pero bueno. Entonces, pues nos vamos a quedar con el second tier, y el second tier es en el que estarían estas teorías de las que vamos a hablar de aquí, y es lo que hace al final la LU, que él coge del rojo, que es donde fundamentalmente las primeras organizaciones, el nivel del que las primeras organizaciones aparecen, y habla de cómo debería ser una organización roja, una ámbar, una naranja, una verde, y luego cómo son las organizaciones TIEL, ¿no? La gran aportación de la LU es describir las características de estas organizaciones que están en la vanguardia de la evolución humana, ¿no? Y por tanto serían las que van a marcar el futuro de la humanidad, ¿no? Porque estos niveles en los que ya hay una cantidad suficientemente grande de gente, lo que demuestran es que la evolución va a ir por ahí, y que si tú estás hoy en el naranja, seguro que vas a pasar al verde si tienes suerte. Mucha gente se queda en el naranja toda